Askurkipan taknitaki, Askirukipanaya tichiri. Asquiuruquipan ñatichiri. Churuquipa ñatichiri. walik, Asquiuruquipanaya tichiri. askurkipan qallantañani. Em, Estamos viendo lo que son adjetivos, ¿correcto? Kisa. Sí, atichiri. Muy bien, entonces hemos visto adjetivos combinados, lo último. ¿Tienen alguna pregunta hasta donde estamos viendo? ¿Está todo claro? Profesor, buenos días. Y yo la verdad que no lo tengo bien claro los adjetivos, se me confunden un poquito en cuanto a la, si yo quiero, por ejemplo, pensar en, en español, ¿no? Y Ujú, traducirlo al aymara, se me confunde un poco cuando hablamos de los adjetivos no descriptivos, por ejemplo, que usted ha mencionado que los no descriptivos también son calificativos. Entonces, los no descriptivos también pueden ser calificativos. ¿Qué más pueden ser? ¿Solo calificativos o pueden ser demostrativos también? Eso, esa, aquel, aquello. Esa manzana, por ejemplo, es un demostrativo, esa, ¿no? Calificativo, manzana dulce, por ejemplo, sería, ¿no? Ambos sí, serían descriptivos, sí, pero en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de eso, esa, ¿qué es eso? No es demostrativo, adjetivo adjetivo, ¿ve? demostrativo, sí, es En este adjetivo caso, demostrativo, sí. en este caso son pronombres demostrativos. ¿No ven? ¿Recuerdan? Hemos avanzado, ¿no ven? Bueno, voy a continuar, profesor. Estoy un poco confundida, como le digo, pero quizás a medida que vamos avanzando voy a entenderlo un poquito más. Ok. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, buen día. Yo tengo una pregunta. Sí. Yatichiri, el anterior estaba avanzando así y le he dicho a mi familia que cómo puedo así hablar para describir, porque ellos no conocen de reglas gramaticales. Ujú, Y siempre en la mayoría de los casos me habían dicho que la palabra, si vamos a hablar, digamos, con dos adjetivos, siempre la palabra en un, digamos, ejemplo, me ha dicho con hacha, siempre va a venir primero el hacha, digamos, hacha, hango, algo así, digamos, ujú. una cosita, uta, digamos. Entonces, también Yetichiri, o Sí, está creo que bien. ya me dijo, ¿no? Que no importa el orden. No es tanto así que no importe, pero sí es importante la forma como vas expresando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el tema de hacha, cuando hay un adjetivo que describe, entonces va a ir adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si digo hacha, hank o uta, digo, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir hank o hacha uta. Entonces, ahí se entiende, exactamente significaría lo mismo, pero el orden, cómo se habla en el Aymara, primero va a ser el hacha, ¿sí? Descriptivo, ¿ya? Ah, Yetichiri, Boliki, gracias. Ujú. Ya, pues vamos a continuar. Entonces, estamos o hemos visto lo que son los adjetivos. Ahora, los adverbios, ustedes van a revisar, ¿ya? Entonces, en Aymara, igual que en español, podemos tener, ¿no? Lo que serían los adverbios, en este caso de lugar, de tiempo, de modo. Voy a poner simplemente ejemplos para que se pueda entender. O sea, son palabras
que van a modificar, ¿no? La oración, pero en función a qué es lo que está significando, ¿ya? A ver, voy a compartir pantalla y vamos a escribir. Ya, se logra ver pantalla, ¿no ve? Sí, Atichiri. Sí, Atichiri. Ok, perfecto. Entonces, decía, ahora vamos a ver así brevemente, ustedes van a analizar mejor lo que son los adverbios, ¿ya? Adverbio. Entonces, el adverbio en Aymara se conoce como maijachiri, ¿no? Maijachiri. Entonces, adverbio básicamente lo que hace es modificar, ¿no? Modificar a la palabra, o en todo caso va a modificar en una oración. Pero, ¿cómo modifica? Decía, por ejemplo, hay adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, ¿no? Ahora también podemos clasificar de otras formas, ¿no? De afirmación, negación, orden, ¿no? Ahora, en tema de lo que es el Aymara, podemos identificar algunos, ¿ya? Entonces voy a poner aquí del lugar, lugar, güey, ¿ya? Un adverbio de lugar sería, por ejemplo, cuando hablamos o refiere la palabra a un determinado espacio, ¿ya? Por ejemplo, quiero decir abajo, ¿sí? Pues abajo va a ser Ainacha, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Lugar, especifica un lugar, ¿no? Entonces, en una oración, por ejemplo, ¿no? Mahakej Ainachan Cascano, ¿no? Ainacha, abajo, ¿no? O también puede ser arriba, también puede ser, no sé, a ver, abajo también puede ser, en este caso sería adentro, ¿no? Adentro, esto va a ser, por ejemplo, manca. Adentro va a significar, o en Aymara va a ser manja, pero esto significa, por ejemplo, está dentro de una casa, digamos, ¿no? Entonces está dentro, ¿no? Entonces, a eso se conoce como adverbios de lugar, ¿ya? Adverbios de lugar. Entonces, especifica, es una palabra que especifica un determinado lugar. Y estoy seguro que ustedes van a encontrar mucho, mucho, ¿ya? Muchas palabras que refieren al tema de lugar, ¿ya? Ahora, ¿para qué estamos viendo? ¿Para qué nos interesa conocer los adverbios o identificar lo que serían los adverbios en una oración? Cuando hablamos, cuando conjugamos oraciones, es importante tener claro, conocer, identificar el adverbio, porque esto es lo que nos va a modificar, ¿no? Es decir, em, a la oración lo va a modificar o en algunos casos lo va a complementar de tal forma que la oración se pueda entender mejor, ¿ya? Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos de oración y ahí tal vez se va a entender. Entonces, ahora, eso sería del lugar, ¿ya? Puede haber muchos, muchos de lugar, esos dos. Ahora también hay adverbios de tiempo. Ahora son palabras que va a expresar también, ¿no? Voy a poner tiempo. Específicamente van a expresar lo que sería tiempo. Ejemplo, anchita. ¿Qué significa anchita? Ahora, en un momento, y Atichiri, o en este momento. En este momento, en este momento, ¿sí? Entonces está expresando lo que sería tiempo. Puedo decir, por ejemplo, eh, Mau Campiro, Mau Campiro. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué significa esto? Nunca piro. En un En un momento, momento, Instantes o en un momentos. momento. Puedo decir, he churo. ¿Qué significa hichuro? Hoy día. Hoy. Hoy, ¿Eh? ¿Se han dado cuenta? Esos son adverbios de tiempo, ¿ya? Y obviamente existen muchos otros, ¿ya? Muchos otros.
Tres apenas estamos escribiendo, ¿ya? Entonces, cuando una palabra expresa lo que sería tiempo, se conoce como adverbio de tiempo, ¿ya? ¿Sí entendiendo, ven? Sí, Atichiri. Ok. Ahora, de modo, ¿ya? Modo. Adverbio de modo, o que expresan el modo. Por ejemplo, Wally. ¿Qué significa Wally? Bueno, Bien. Bien. Bien, Bien. Otro, por ejemplo, Akhama. ¿Qué significa? Así. Así. Muy bien. ¿Sí? A ver, Kusam, o algunos lo llaman de Kusa. ¿Ya? Usa. ¿Qué significa? Bien también, profesor. Bien, Oh, eso. A ¿verdad? ver, esos son adverbios de modo. ¿Ya? Adverbios de modo. Ahora, obviamente, igual podemos escribir varios. ¿Ya? Está claro, igual, ¿no ve? Sí, sí, profesor. Ahora, también tenemos em, cantidad, ¿no? Cantidad. Adverbios de cantidad. Ahora, de cantidad, básicamente son palabras que expresan cantidad. Ejemplo, walja. ¿Qué es walja? Mucho, harto, bastante o mucho. Mucho, harto, ¿no ve? mucho. Juca, Varios. Es poco. poco. Pisi, También es poco. Escaso sería. O escaso. menos. O que Menos falta, escaso. digamos, ¿no ve? Em, a ver, ¿qué podría ser? Sinti, ayoja, alhoja Sí, también es ahí lo vas mucho. a poner. Aloha también es Sinti mucho. Mucho, Mucho. creo. Mucho. Alhoja, también Ay, mucho. yo. mucho. ¿Ve? Ahí está. Y así podemos escribir otras palabras que expresan cantidad. Vamos a denominar adverbios de cantidad. ¿Ya? ¿Está claro esto? Pilla de Chile. Ahora se conoce como adverbio también, por ejemplo, de afirmación. De hecho, al menos se maneja estos dos, ¿ya? Gisa, ¿qué significa? Sí. Sí, Sí, yes. sí. ¿Qué otra afirmación conocen? Eh, waligi, Vale, que es bien, pero no sería afirmación. sali, Eh, Hemos dicho que es eh, de modo. Saya, Saya y Atichiri, Saya. Saya, Saya. 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 ¿Ya? Esto también sería sí. Sí. ¿Lo ven? ¿Alguno conocen algún otro? aniwa, ¿Ya? Esos dos, por ejemplo, ¿no? Ahora, como tenemos la afirmación, también tiene que haber negación, ¿no? Negativo. Negación. ¿Cuál es la negación? Honey, Hani. Hani, ¿qué va a significar? no. 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 Básicamente, esta es la negación, la palabra raíz, ¿no? Hani. Ahora, a partir de esto podemos derivar, ¿ya? Por ejemplo, Janira. aniwa, ¿Qué es Janira? Tampoco. Aún no. Aún no. todavía, Aún no. O todavía. Haniraki. ¿Qué es Haniraki? Tampoco. Tampoco. Entonces, pero estamos con esta palabra raíz, Hani, ¿no ve? ¿Sí? Y a partir de eso podemos derivar, es decir, em, complementar, y en base a eso vamos a desarrollar
vamos a tener algunas otras palabras de negación. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Está claro? Bien. Ahora, por ejemplo, en algún momento se decía que la Aymara era un idioma en el cual era, como decían, dual, ¿no? Entonces simplemente decían que existe el sí y el no. No puede haber más o menos, ¿no? Ahora, a eso vamos a llamar adverbios de duda, ¿ya? Y van a ver que sí existe, ¿no? Duda. Entonces, por ejemplo, de algo que dudas, ¿no? Sería inasa. ¿Qué es inasa? Quizá, En Quizá, vano, No Inasa, sé, quizá, quizá, ¿sí? Tal Mm, vez. Tal vez, ¿no ve? A ver, inacha, otra, ¿no? Igual, ¿no? Inacha, ¿qué es inacha? quizá, Quizá igual también, ¿no? Pero va a depender esto siempre del contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, inach, juta, ¿qué estoy diciendo? tal vez vengo, Tal vez vengo, vaya, ¿no ve? ¿Sí? Inacha y jutitata, ¿qué estoy diciendo? tal vez vengas, Pero no, ¿cómo sería la traducción? A ver si me vienes, ¿no ve? A ver si vienes, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? Pues aquí estamos poniendo quizá, quizá, pero en algunos casos tal vez la traducción exacta no va a ser quizá, ¿sí? Por ejemplo, eso que decía, ¿no? Inach jutitata, ¿no? Inacha, ¿no? Inach jutitata, ¿no? Inach yanapir jutitata, digamos, ¿no? Y pongamos, ¿no? Yanapir jutitata. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Cómo traduciríamos? Tal vez vengas a ayudarme. Tal vez vengas, pero a eso ver sería. si a ver vienes a si puedes, A ayudarme. ver si vienes a me ayudar. vienes a ayudar, ¿no ve? Eso sería la traducción. ¿Se han dado cuenta? Entonces, Maestro, ¿está escribiendo? están viendo pantalla, ¿no ve? Sí, pero aquí en mi pantalla Hani nomás se ha quedado, maestro. Del resto, ¿logran sí, ver? sí, Está profesor. normal. Iñar Entonces, Hanapil Jutitata. Ajá. Ah, ya, está bien. Entonces, es pantalla de Mario. ¿Ya? Entonces, esto vamos a traducir ya no Inacha como quizás, sino. Entonces, a ver, vienes a ayudarme. Así vamos a traducir, ¿ya? ¿Qué más? Puede haber otros. Entonces, Inasa, Inacha, otro común también puede ser Inaya, ¿ya? Inaya. Entonces, Inaya va a ser específicamente, tal vez, Tal vez, tal vez, ¿no? Entonces, esos son como adverbios de duda, ¿ya? Por si existe la duda en Aymara, ¿ya? Entonces, cuando decimos duda, es que no estamos seguros, ¿no ve? Entonces, Inacha y Sarchi, Inachará, ¿no? Inachai, ¿no? ¿No? Entonces, eso es más o menos de duda, ¿ya? Ahora se puede identificar otros más, ¿ya? Ahora también existe adverbios de orden, ¿no? Orden. Entonces, cuando Sí. hablamos de adverbios de orden, por ejemplo, eh, nairakata, ¿no? Nairakata. ¿Qué significa nairakata? primero o adelante. Adelante, ¿no? O primero, también puede ser. Jepa, entonces, ¿no? ¿Qué sería jepa? Atrás. Después, último, ¿Más? último, Último. Último, sí, último, después, ¿no? También. atrás, Atrás, muy bien. Ahora aquí, por ejemplo, hay una frase típica en Aymara, ¿ya? Entonces dice, eh, Hep, Nair, Untasau, Sarna, Pata. Hep, Nair, Untasau, Sarna,. ¿Qué significa esto? Sarnaqata. 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 ¿Qué significa esto?
Mirando atrás, adelante, vas a caminar. Debes caminar mirando atrás y adelante. Ya, jepa en este caso, ¿qué significa? Atrás. Último. Atrás sería. Y Naira, Adelante. Adelante. Futuro. Naira futuro. Y jepa es... ¿Cuál es futuro aquí? Naira, profesor. Naira. ¿Naira es futuro? En realidad representa el futuro, ¿no? Porque es hacia adelante, ¿no? Pero el futuro No. propiamente no es porque no termina en ña. A Pero ver, este es el... Muchos, por ejemplo, veo, escucho, traducen, ¿no? Pero de forma literal. Esto no, no es literal, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, jepa es Este, atrás, ¿no? futuro. Último. atrás, sí, Futuro. ¿Sí? Entonces, jepa va a ser futuro. ¿Me dejo entender? atrás. ¿Ya? Que todavía no hemos vivido. Y Naira es lo que ya hemos vivido. Ya es pasado. Pues aquí está diciendo, mirando el futuro y la historia, vas a caminar, así más o menos. Me dejo entender, ¿no ve? Esto aquí hay que interpretar, ¿ya? No es tan literal, ¿ya? Pues muchas veces interpretan esa parte literal, ¿no? Pepa, ya es como pasado, y Naira como futuro. No, al revés, ¿ya? Entonces, eso es de orden, ¿ya? Naira, a ver, sigamos algunos más. A ver, por ejemplo, a ver, variación. Jepata, ¿qué es jepata? Después, ¿no? ¿Qué pata? Último, atrás, Después, después. ¿ya? Jepata, ¿no? Jepata, jepata, kuta, ¿no? Jepata, jeparo que Diana Pitata, no sé, ¿no? Jepa va a ser último atrás. En este caso significa después. ¿Ya? Ayudas. A ver, y después, por ejemplo, podemos decir Ukharo. Ukharo. ¿Qué estoy diciendo? Ahí. Ukharo. Ahí ¿Qué estoy bien. diciendo? También Ahí. después, Des- ¿no? después de ese, Algo así, después de eso, ¿no? ¿qué Por pata? ejemplo, en un discurso podemos decir, ¿no? Nairakat arunt awa, hilir irpir nakaro, ukharuja, ¿no? Ukharo. Después, ¿no? ¿Ya? Entonces nos puede servir, por ejemplo, en los discursos, ¿ya? Entonces, o pueden utilizar Nairakata, Jepa, ¿no? Jaro, ¿no? Hay uno uno que me parece interesante, por ejemplo, Jupa. ¿Qué es Jupa? Él. Él. Sí. Él, ella, Él. ¿Ok? Ella. Jaro. ¿Qué estoy Él. diciendo? Después después de de él. él o Ok. de ella. Él o ella. Jaro después de él o de ella, ¿no ven? Entonces, seguimos con adverbios de orden, ¿ya? De orden. Mm, Ahora, también podemos considerar como adverbios de orden lo que son las interjecciones, ¿ya? Interjecciones. Los más comunes, por ejemplo, alalay, ¿qué significa? Frío. 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 Qué, sí, frío. qué ¿Qué frío. frío sería en este, no?
qué frío, ¿no? Qué frío. Alalay, ¿no? Otro, Achichiri. atatay, ¿no? Qué dolor. Atatay, ¿no? Esto también va a ser qué dolor, ¿no? Algo que me estoy viendo. Qué dolor. Pero en español va a ser esto de esta forma, ¿no? O sea, es decir, son interjecciones. Sí. Ahora en Aymara generalmente yo pongo solamente al final, pero algunas cosas pueden colocar para que se entienda. ¿Ya? Ahora en español, cuando tenemos signos de admiración, cambia la entonación, ¿no ve? ¿Cómo leerían esto? ¡Qué frío! Ah, Qué frío, ¿no ve? sí. Ahora en Aymara no es lo mismo, ¿no? No digo, alalay, ¿no? Entonces, claro, hay una entonación como tal, ¿no? Pero sin embargo, la entonación no es igualito que en español, ¿no? Pero sí, la entonación, por eso decimos entonación o interjección. O, por ejemplo, la palabra choy, ¿qué significa? Juega. ¿Qué te pasa? Oiga, Oiga, ¿no? oiga. ¿No? Choy, ¿no? Entonces, choy, pues, oiga, ¿no? Eh, y tal vez podríamos incluso interpretar de diferentes maneras, pero de forma general va a ser eso, ¿no? Oiga, ¿no? Oiga, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Ya? Ahora, también hay interjecciones, por ejemplo, se les conoce como interjecciones de impropias, se les conoce, ¿no? Por ejemplo, decimos tatay, ¿no? Es el típico. Tatay, ¿qué estoy diciendo? Papá. Papá, ¿no? Entonces, esto es como cuando tienes que llamar a tu papá, ¿no? Llamando. Papá, ¿no? Me dejo entender, ¿no ve? Ujú. Tatay, mamá, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, ¿no? Entonces, simplemente estoy aumentando una Y. Y todas las de interjección terminan siempre con la Y, ¿ya? La mayoría. Pero también puede haber otros, por ejemplo, a ver, también que sea de este. Igual es típico. Saram. Sara, Saram, ¿no? Sara. Por ejemplo, no sé. mm, Estamos comiendo y ahí sí te está el perrito, ¿no? Entonces, Saram, Saram, así lo Fuera, botan el perrito, ¿no ve? ¿Sí? fuera, o vete. Fuera o anda, Vete. levántate, algo así, ¿no? Puede ser vete también, profesor. Vete también, ¿sí? Ya. Mm, ¿Ya? Fuera, Yati vete, Chiri, andate. Yati Chiri, aquí creo que mi mamá usa Saram. ¿Cómo se dice? El Kutam, no, pues el Sartam, Sartam. Sartam, eso también puede ser. Sartam, ¿no? Igual sigue siendo de interjección. Sartam, ¿qué es? Levántate, ¿no ve? Sí, levántate, Sartam. Sartam, ¿no? Por ejemplo, estamos caminando y justo en nuestro camino ahí donde tenemos que pasar se echa, ¿no? Sartam, ¿no? Pues levántate, anda, échate a otro lado más o menos, ¿no? Ahora Sartam también puede ser para despertar. Sartam, pachaje igual, ¿no? Levántate, ya es hora, ¿no ve? Pues también podría ser una interjección, en este caso impropia, ¿ya? Entonces, básicamente esos van a ser lo que serían los adverbios, ¿ya? Los adverbios en el Aymara. Ahora, como ven, son palabras que nos va a permitir, de cierta manera, expresar mejor la oración, ¿ya? Entonces, cada uno de estos tiene su lugar en una oración, ¿ya? No sé si tiene alguna pregunta, duda hasta aquí. ¿Está claro? Sí, profesor. Está Bien. claro. Ahora, verbo. Verbo. ¿Qué característica tiene el verbo en Aymara? Terminen ya. Termina Terminan ya. en. Muy bien. Entonces, todos los verbos terminan en el infinitivo. Ya. Infinitivo, ña, ¿ya?
Entonces, esta es la terminación. Ahora decimos ña es la terminación, pero como es como en el español, ¿no? Los verbos infinitivos terminan en ar, er, ir, ¿no ve? Ahora aquí, obviamente, va a estar acompañada de un vocal, de una vocal, ¿no? Puede ser i, puede ser a, puede ser u, ¿no ve? Entonces, en todo caso, igual vamos a tener, ¿no? Las terminaciones como iña, uña, aña, ¿no ve? Pero la terminación o el infinitivo como tal es el ña, ¿ya? Pero puede estar antecedido por otra vocal, la vocal i, la vocal u o la vocal a. Ahora, eso va a ser importante conocer, saber cuando, por ejemplo, tenemos que conjugar. Por ejemplo, a ver, simplemente para que se den cuenta, no es verbo, pero para que se den cuenta la importancia de saber en qué vocal termina, ¿no? Por ejemplo, Maya, Kimsa, Palco, ¿eh? Entonces, quiero hacer, por ejemplo, números ordinales, ¿ya? Números ordinales, ¿no? Entonces, esto reemplazo por iri, ¿no ve? Iri, ¿ve? Esto también reemplazo por iri, ¿ve? Entonces, Mayiri, Kimsiri, ¿no ve? Por ejemplo, aquí voy a poner Tunka, Tunka, Mayani, ¿no? Se termina en I. Entonces, iri también, ¿no ve? Entonces aquí para números ordinales, cuando la boca o cuando el número termina en A o en I, la terminación va a ser iri, ¿no ve? Ah, pero aquí este número termina en U, ¿no ve? Entonces ya no va a ser terminación iri, sino va a ser terminación uri, ¿ve? Curi. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces aquí la terminación de la palabra, es decir, la vocal, me define si tengo que utilizar iri o tengo que utilizar uri. Igualito es cuando estamos con tema de lo que es el verbo, ¿ya? Esto simplemente ha sido un ejemplo para que se entienda. Entonces, la palabra puede terminar, por ejemplo, iquiña, ¿eh? Aquí está con un vocal i. Y eso te va a modificar de cierta manera la conjugación, ¿ya? Por ejemplo, no sé, man, aña. Ay, Ah, esto es con a, ¿ve? O, por ejemplo, cono, ña. Ah, esto es con u. ¿Me dejo entender? Entonces, va a ser importante identificar, por ejemplo, para conjugar, vamos a quitar el infinitivo, ik, ¿no? Esto va a ser manca, esto va a ser cono, ¿no? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, esto es la terminación i, terminación a, terminación u. Eso va a ser importante conocer, ¿ya? ¿Se entiende, no ve lo que quiero decir? Hanaja ya, hanicha. Hanat, hanicha. Hanao. Yatichiri, ¿Sí? eh, en ese de los números Mayiri, Kinsiri, Patalkiri, ahí serían, se traduciría como primero, tercero, séptimo, así. Sí, números ordinales, ¿ya? Ahí, Yatichiri. Gracias, gracias. Hasta aquí está todo claro, ¿verdad? Hanas, que ya. Sí, Sí, pero profesor, dijo que para conjugar los verbos ya no lo conjugamos con la ña, sino nada más que con, o sea, con su raíz, ¿no? Ujú, palabra Iki, raíz. y ya, ya, profesor. Ya, entonces eso es la palabra o la palabra, el verbo, ¿ya? Sí, profe. De forma general, ¿ya? Entonces todas las palabras que terminan en ña son verbos, ¿ya? Ahí está, los ejemplos como tal, ¿ya? Ahora, los verbos se pueden clasificar, ¿ya? Por ejemplo, hablamos de los verbos copulativos, de los verbos predicativos,
em, se habla de los verbos, ¿cómo se llama esto? Eh, verbos irregulares, ¿no? Ahora, más que tal vez saber eso, tal vez lo que necesitamos saber es el verbo irregular, ¿no? En inglés se tiene varios, por ejemplo, ¿no ve? Irregulares, ¿no ve? Ahora, aquí voy a colocar, ¿ya? El verbo irregular en Aymara es uno, ¿ya? Irregular. El verbo irregular en el Aymara es el verbo saña. ¿Qué significa saña? Decir, Decir, ¿no ve? Decir. Ahora, ¿por qué es irregular este verbo? Había dicho que para conjugar un verbo hay que quitar la ña, ¿no ve? Quito la ña. Y en algunos casos hay elisión vocálica. Y la palabra raíz de la palabra queda como S. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Ahora, em, por eso es que se conoce como irregular, porque hay que modificar, ¿no? eh, profesor, yo pienso que para poder diferenciar entre un regular y un irregular, primero tendría, en mi caso particular, tendría que saber cómo conjugar un verbo regular, ¿no? Ajá, Si no sé conjugar un verbo regular, no puedo diferenciarlo todavía. ok. Sí. Ahora, todos los demás son verbos regulares. Sí, Solamente irregular en Aymara es esto. el No hay único, otro. ¿verdad? ¿Ya? Ujú. Ya. Ahora voy a poner un ejemplo para que se pueda entender, ¿ya? Voy a conjugar uno con, no sé, con oña, ¿ya? Por ejemplo, nayaj, ¿no? Con oña, ¿no? No, Quito la ña, ¿no? no hay nadie que la acompañe. Quito la vocal, Ya, ya. mira, la palabra raíz queda como pon, ¿no? Y voy a conjugar pont, wa. Entonces esto, yo me Ole. siento, ¿ve? Aquí me comí la, ¿no? Nayaj contua. Yo me siento, o sí, yo me siento, ¿ve? Porque esto con uña es sentarse, ¿no ve? Ole. ¿Se ha entendido? La Esto es batidora. la palabra raíz, el verbo. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profesor. Bien. Ahora voy a decir, por ejemplo, yo digo, ¿ya? Entonces ahora con el verbo irregular, ¿no? Ujú. Entonces, nayaj, a ver, el verbo es saña. Ahora quito la ñam, quito la vocal. No se entiende. ¿Me dejo entender? Nertua. Entonces, ¿qué voy a decir aquí? No voy a decir Nayaxtua, sino esto voy a cambiar por Histwa. ¿Me dejo entender? Ahora uno dice, ¿y de dónde se sacó esto, no? O algunos no, la variación es esto, ¿no? Nayaxistua, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Se ha entendido ahora sí la conjugación o no? Sí, profesor, que se le agrega el sí, ¿verdad? No, el he. En este caso, he o no, sis también puede ser, ¿eh? Pero la palabra aquí, a ver, el verbo aquí es conoña. Sí. Conoña, ¿ve? Ese es el verbo. Ahora aquí el verbo es saña. Entonces de conoña quedaría con, ¿no ve? Lo que estoy quitando es el infinitivo y la vocal, ¿sí? Ahora aquí igual quito el infinitivo y la vocal. Y la palabra raíz simplemente quedaría
a la S. Pero aquí ya no trabajamos con la S, sino vamos aumentando una otra palabra. ¿Me dejo entender? Esto. Sí, profesor. Ya. Ahora, a ver, esto voy a conjugar en tercera persona. ¿Ya? Jupaj, ¿no ve? Jupaj, y pongo verbo. Cono, ya, ¿no ve? Entonces digo cono, wa. ¿Eh? Jupaj, cono, wa, ¿no ve? Entonces voy a decir él o ella, ya, se sienta o está sentada, ¿no? Se ¿No sienta. ve? Conoa. Entonces el verbo raíz está aquí, ¿no ve? Cono, ¿no ve? Simplemente ahí he quitado el infinitivo, nada más, ¿no ve? Está claro, ¿no ve? Ahora aquí, con saña. Entonces, jupaj, ¿no ve? Y saña, ¿no ve? Ahora aquí quito el infinitivo y lo hace jupaj sa, ¿no ve? Pero no es jupaj sa. Esto se modifica por la i. Jupaj si. Él dice. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso se conoce, o por eso es el verbo saña, es el único verbo irregular que existe en el idioma aymara, porque todos los demás cumplen una regla, pero el caso de lo que es el verbo saña, que es decir, no cumple. ¿Ya? Ahora, cuando estemos conjugando, vamos a hacer ejemplos con saña, pero hasta aquí no sé si está claro. ¿Se entiende o no se entiende? Profesor, en el Jupaxi y ya no le ponemos la ji, ¿no? No, por eso. No es Ya no en todos decimos sí. jisitwa. Mm, No. no. ¿Ya? Jupak Oh, sí. ya. ¿No? Ahí estamos diciendo Dice. él, él dice, o ella Ujú, dice. así es. ¿Alguna Menos otra mal que, pregunta? menos mal que es un solo verbo, profesor. Hay que Sí. aprenderlo de memoria. Sí. ¿Ya? Entonces, el verbo saña es el verbo irregular en el idioma aymara. ¿Alguna duda, pregunta, duda? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Ninguno? No, profesor, por el momento no. Ya. Entonces, hasta aquí el día de hoy van a practicar verbos, ¿ya? Ya vamos a entrar a la conjugación de los verbos y tiene que saber verbos, ¿ya? Verbos. ¿Listo? Nos vemos el día martes. Hikichinkam takini. Iki kama yatichiri. Llama Kamai Yatichiri. Hikichinkama. Kisin Kamaya